aunque el consenso generalizado es que las bolsas van a bajar el primer semestre y luego van a subir el segundo, la realidad es que las 2 primeras semanas del 2023 el Eurostock ha subido casi un 10% y los índices americanos casi un 5%. La novedad es que la segunda semana, es decir, la semana pasada, fue el fuerte impulso de los valores tecnológicos. El Nasdaq subió un 4,8% frente a un 2,7% que lo hizo el Standard & Poor's. Por ejemplo, algunas tecnológicas han subido más de 16,8%, el caso de Amazon o de Meta, Facebook, el 13,8%, y también tenemos otro caso de Peloton, 46,5%, PayPal, 11,6%, y también hemos visto fuertes rebotes en otras empresas como Tesla, que subió un 8,2%, incluso ARK Innovation, el ETF tan conocido, que subió un 14,8%. Es decir, son solo unos pocos ejemplos que los activos por riesgo este año más bien, han ido ganando adeptos y alimentado principalmente por la moderación en inflación, que en Estados Unidos desde junio ha ido bajando todos los meses, recordemos ese 9,1%, y por ende está la percepción que la Fed va a suavizar las condiciones monetarias. Lo curioso es que la Fed no ha dejado de decir cada vez más claro dos cosas. Lo primero es que la inflación no ha caído lo suficiente. Y lo segundo es que dentro de los componentes del cóctel de normalización monetaria viene una caída de las bolsas. En cuanto a lo primero, es decir, que la inflación aún no está suficientemente baja, lo podemos entender desde el punto de vista de la inflación subyacente, que es muy importante sobre todo para el uso diario, donde tanto en Estados Unidos como en Europa ha continuado subiendo, a pesar que el IPC ha moderado. Si vemos el subyacente, como decía, este ha seguido subiendo. Y el segundo punto es lo que dice la Fed, que los activos por riesgo provocan una expansión no deseada en las condiciones monetarias, es decir, aumenta la liquidez del sistema y por ende va generando automáticamente más crédito, más apalancamiento, y eso también aumenta esa sensación de riqueza y también consecuencias en la inflación. Desde que se publicaron las actas el 4 de enero de este año, el Standard & Poor's ha creado riqueza por más de $1 trillón americanos y el bono a 10 años ha bajado desde el 3,49%, o sea, desde el 3,87% hasta el 3,49% que veíamos el 3 de enero. Es decir, todos los activos por riesgo han subido, incluso el Bitcoin y muchas, como comentábamos también, de las meme stock. Este efecto apalancamiento tiene un efecto arrastre y sobre todo una sensación hacia los inversionistas del miedo por quedarse fuera, el FOMO, Fear of Missing Out, es decir, que sube el riesgo, pero ya no de perder, sino que de no estar en esta subida. Y así hemos visto cómo muchos han quedado afuera de la última alza en bolsa y han ido intentando sumarse estos últimos días. Otra consecuencia también de esta subida de los activos por riesgo la hemos visto en las materias primas y más de cerca nosotros en el cobre, que ha subido ya más de un 8% este año. Pero no olvidemos que no solo el único foco es la inflación, también tenemos el problema o la amenaza del crecimiento económico. El Banco Mundial desde junio a la fecha ha rebajado un 1,3% el crecimiento, llevándolo al 1,7% para el año 2023. Y eso también lo podemos ver en los resultados empresariales, que son lo que finalmente descuentan los inversores a la hora de invertir en bolsa. Así vimos la semana pasada como Bank of America cayó un 14,9% en comparación con el resultado del año pasado. También vimos Citi, Wells Fargo cayendo un 40%, incluso JP Morgan cayendo un 22% su resultado respecto al mismo periodo el año pasado. Y además de esto se han hecho previsiones respecto al deterioro del crédito. Es decir, lo que se está viendo es una economía bastante más frágil de parte de las propias empresas. Otra conclusión interesante de estos últimos días y semanas es esa inclinación de los inversores hacia acciones más del tipo growth que del tipo value, es decir, empresas que descuentan beneficios a más largo plazo, que se ven beneficiadas con mayores bajas en las tasas de interés, como lo pueden ser las tecnológicas, a diferencia de esas empresas más estables en el tiempo, con modelos de negocio más consolidados, pero que también descuentan beneficios a más corto plazo y por ende tampoco se afectan tanto como las otras por las tasas de interés. Entramos ya hoy día miércoles con un tono alegre y confiado en las bolsas, desoyendo el mensaje de la Fed, ahora ese Don't Fight the Fed, y pensamos que este buen clima se puede mantener probablemente hasta el 1 de febrero, donde la Fed tiene su próxima reunión y no cabe duda que van a mencionar estos dos puntos que decíamos al principio
como todavía una amenaza latente. Esta semana también publican empresas importantes, están las actas de la Fed de diciembre, perdón, del BCE de diciembre, y también van a haber algunas intervenciones de miembros importantes de la Fed como la vicepresidenta Lael Brainard. Bueno, con el Standard & Poor's ya de nuevo en los 4.000 puntos y con subida en las dos primeras semanas acumuladas del 9,4% en el Eurostock y 5,8% en el Nasdaq, seríamos especialmente prudentes, aunque somos muy conscientes, como decíamos, que las bolsas todavía pueden tener algo más de fuelle hasta el 1 de febrero.